Buen día jóvenes, es un gusto volver a encontrarme con ustedes, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el desarrollo del capítulo número 5, exactamente en la página 154, donde nos menciona la ley internacional, la cual nos dice: el derecho internacional se define como las reglas y los principios que los estados, naciones, consideran con fuerza jurídica sobre ellos. Las leyes internacionales se relacionan con la propiedad, el comercio, la inmigración y otras áreas que han estado tradicionalmente bajo la jurisdicción de países individuales. El derecho internacional se aplica solo en la medida en que los países estén dispuestos a asumir todos los derechos y las obligaciones en estas áreas. Las raíces del derecho internacional moderno se remontan a la paz de Westfalia del siglo XVII. La primera ley internacional tenía que ver con librar una batalla, restablecer la paz y otros asuntos políticos como el reconocimiento diplomático de nuevos gobiernos y entidades nacionales. Aunque poco a poco surgieron reglas internacionales complejas que abarcan, por ejemplo, el estatus de los países neutrales, la creación de leyes que regulaban el comercio avanzaba de estado en el siglo XIX. El derecho internacional tiene todavía la función de mantener el orden, aunque en un sentido más general que el de enfrentar los problemas que surjan de la guerra. Al principio, el derecho internacional era básicamente una amalgama de tratados, convenios, códigos y acuerdos. A medida que el comercio aumentó entre los países, el orden en los asuntos comerciales adquirió más importancia. En un principio, la ley se ocupaba solo de los países como entidades, pero un cuerpo de leyes cada vez mayor rechazaba la idea de que únicamente los países pueden estar sujetos al derecho internacional. Al igual que el cuerpo en expansión de la jurisprudencia internacional del siglo XX, nuevas organizaciones judiciales internacionales han contribuido a la creación de un Estado de Derecho internacional, la Permanent Court of International Justice, Corte Permanente de Justicia Internacional 1920-1945. La International Court of Justice, Corte Internacional de Justicia, el brazo judicial de Naciones Unidas fundado en 1946, y la International Law Commission, Comisión del Derecho Internacional, establecida por Estados Unidos en 1947, las controversias que surgen entre los países son materia de derecho internacional público y pueden presentarse ante la Corte de Justicia o de la Corte Mundial, con sede en La Haya, como se describe en los documentos adicionales a la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte. Se refiere al derecho internacional. Ya hemos recurrido nosotros al derecho internacional a través de La Haya cuando hemos tenido conflictos limítrofes con El Salvador y también con Nicaragua en algún tipo de inconvenientes que se han presentado, ya sea por invasión territorial de parte de uno de los países a nuestro país, llámesele Nicaragua o llámesele El Salvador. Además de eso, no solo hablemos de territorio firme, sino también en territorio, se puede decir, líquido, como el mar, por ejemplo. También ha habido algunas denuncias de parte de nuestro país ante La Haya para el control de estos países que han querido apropiarse de algunos kilómetros de terreno de nuestro país para su conveniencia. Por ende, la Corte, cuya función es decidir de acuerdo con el derecho internacional las controversias que se le presentan, deberán aplicar las convenciones internacionales, tanto general como particulares, estableciendo reglas expresamente reconocidas por los estados
contendientes. 2. Inciso B. La costumbre internacional como evidencia de una práctica general aceptada como ley. 3. O inciso C. Los principios generales del derecho reconocidos por países civilizados. Inciso D. Sujetas a las cláusulas del artículo 59, las decisiones judiciales y las enseñanzas de los especialistas mejor calificados en la ley internacional de diversos países como medios secundarios por la determinación de las normas jurídicas. Entre otras fuentes de derecho internacional moderno están los tratados, las costumbres internacionales, las decisiones de casos judiciales tomados de los tribunales de justicia de diversos países y documentos científicos. ¿Qué sucede si un país permitió que se presentara un caso en contra ante la Corte y después se niega a aceptar el fallo contrario? El país demandante puede recurrir a la United Nations Security Council, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que puede usar toda la autoridad para hacer cumplir el fallo. En síntesis, si a través del derecho internacional no se le logra dar solución al problema que se ha suscitado entre los países que forman parte del derecho internacional, entonces también se puede recurrir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para hacer entrar en razón y que se cumpla lo que se determinó a través del derecho internacional. Como les menciono, en diferentes ocasiones la Haya ha fallado a favor de nuestro país para la no invasión de nuestro terreno por parte de Nicaragua y por parte de El Salvador. Entonces, siempre hemos tenido que recurrir en diferentes gobiernos a este tipo de instancia y hubo un momento en que no querían acatar la orden, entonces se recurrió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que pusiera el orden necesario. Ley común y ley civil. El derecho internacional privado es el cuerpo de leyes que se aplica a las controversias que surgen de transacciones comerciales entre empresas de diferentes países. Como se señaló, las leyes que rigen el comercio surgieron gradualmente, dando lugar a una división importante de los sistemas legales entre diversos países. La historia del derecho en el mundo occidental se remonta a dos fuentes: Roma, donde se originó la tradición del derecho civil europeo continental, y el derecho común inglés, de donde surge el sistema legal estadounidense. Un país de derecho civil es aquel cuyo sistema legal refleja los conceptos y principios estructurales del Imperio Romano del siglo VI. Pero aquí viene algo importante. Por razones históricas complejas, el derecho romano se recibió de forma distinta en épocas muy diferentes en diversas regiones de Europa, y en el siglo XIX cada país europeo comenzó de nuevo y adoptó su propio conjunto de códigos nacionales de derecho privado, para los cuales el Código de Napoleón de 1804 fue el prototipo. No obstante, los nuevos códigos nacionales se basaron principalmente en el derecho romano en estructuras conceptual y contenido sustancial. En países de derecho civil, los códigos en los que se basa el derecho privado se formula en términos generales y se consideran por completo integral, es decir, como la fuente total de autoridad al que cada controversia debe referirse para su decisión. Por ende, nosotros como país no somos la excepción. Nosotros aplicamos el derecho romano también dentro de nuestro país. De ahí se desprenden nuestros códigos y constitución y todo lo que se refiere a derecho internacional y la parte legal que funciona dentro de nuestro país. Algunos que no estuvieron de acuerdo, entonces se hicieron a la idea de lo que planteó Napoleón en algún momento. Sin embargo, la mayoría de los países a nivel del mundo se desprenden sus leyes del derecho romano. En un país de common law, derecho común, ¿verdad? Nos dice, muchas controversias se deciden con base en la autoridad de decisiones judiciales pasadas, aunque gran parte del derecho contemporáneo estadounidense
e inglés es de origen legislativo, la ley interferida de decisiones judiciales pasadas tiene la misma importancia que la ley establecida en los códigos. Los países de common law, o sea, ley común, se basan con frecuencia en las calificaciones de ciertas áreas. Un ejemplo es el de Use Uniform Commercial Code, ¿verdad? Que es el código del comercio uniforme de Estados Unidos, aunque estos códigos no son las cláusulas tan sistemáticas y generales que se encuentran en los países de derecho civil. El Código Comercial Uniforme, por sus siglas en inglés, adoptado en la totalidad por 49 estados de la Unión Americana, homologa un conjunto de reglas específicamente diseñadas que incluyen la conducta comercial. Luisiana adoptó parte de la UCC. Por sus leyes aún reciben mucha influencia del Código Civil francés. El sistema legal del país anfitrión, es decir, el derecho común o civil, afecta directamente la forma en que tomará una entidad comercial legal. En los países de derecho común, la autoridad del Estado incorpora de manera legal a las empresas. En un país de derecho civil, un contrato entre dos o más partes complementa responsablemente las acciones de las empresas que constituyen las empresas. En síntesis, en los países de leyes comunes, todos adoptan la ley derivada del derecho romano. Y en los de Código Civil, entonces hay un pacto entre los comerciantes o los empresarios que hacen algún tipo de transacciones. Estados Unidos, 9 de las 10 provincias de Canadá y otras colonias antiguas con una historia anglosajona fundaron sus sistemas sobre el derecho común. Desde un punto de vista histórico, gran parte del continente europeo recibió la influencia del derecho romano y más adelante del Código Napoleónico. Los países asiáticos están divididos. India, Pakistán, Malasia, Singapur y Hong Kong son jurisdicciones de derecho común. Japón, Corea, Tailandia, Indochina, Taiwán, Indonesia y China son jurisdicciones de derecho civil. Los sistemas legales de Escandinavia son mixtos, ya que presentan algunas características de derecho civil y otras de derecho común. En la actualidad, casi todos los países tienen sistemas legales basados en las tradiciones del derecho civil y algunos tienen una combinación, ¿verdad? De hecho, nosotros tenemos una combinación porque se adopta también el derecho romano, pero también se hacen tratados bajo el Código Civil. Conforme diversos países de Europa Oriental y Central se esfuerzan por establecer sistema legal en la era postcomunista, ha estallado una lucha de todo tipo. Consultores que representan tanto a países de derecho común como de derecho civil tratan de influir en el proceso. En gran parte de Europa Central, incluyendo a Polonia, Hungría y la República Checa, prevalece la tradición del derecho civil alemán. En consecuencia, los bancos no solo reciben depósitos y analizan préstamos, sino también participan en la compra y venta de títulos. En Europa Oriental, específicamente Rusia, Estados Unidos, ha tenido una mayor influencia. Alemania acusó a los Estados Unidos de fomentar un sistema tan complejo que requiere legiones de abogados. La respuesta estadounidense es que el sistema alemán es obsoleto. En cualquier caso, el flujo constante de leyes y decretos emitidos por el gobierno ruso crea un entorno legal imprevisible y cambiante. Publicaciones especializadas como The Russian and Commonwealth Business Law Report son recursos importantes para cualquiera que haga negocios en Rusia o la Unión de Estados Independientes. Pero más adelante viene la ley islámica y vamos a continuar hablando de ella para aprovechar que hoy tengo espacio en esta cosa, ¿verdad? Bueno, pues, ley islámica. El sistema legal de muchos países del Medio Oriente se identifica con leyes del Islam, que se relacionan con el único Dios, el Todopoderoso. En la ley islámica, la Sharia es un código general que rige la conducta musulmana en todas las tareas de la vida.
incluso en los negocios. El código se deriva de dos fuentes. En primer lugar está el Corán, el libro sagrado escrito en árabe que es un registro de las revelaciones de Alá al profeta Mahoma. Y la segunda fuente es el Hadís, que se basa en la vida de dichos y las prácticas de Mahoma. En particular, el Hadís especifica los productos y las prácticas de Mahoma. En particular, el Hadís especifica los productos y las prácticas que son haram, prohibidos. Las órdenes e instrucciones que se encuentran en el Corán son semejantes a las leyes codificadas, a las normas del Hadís corresponden al derecho común. Cualquier occidental que realice negociaciones en Malasia y el Medio Oriente debe de tener como mínimo una comprensión básica de la ley islámica y sus implicaciones para las actividades comerciales. Por ejemplo, las empresas cerveceras deben evitar anunciar cervezas en carteles publicitarios o periódicos escritos en el idioma local. Escuchen bien, entonces debemos sujetarnos a las leyes y a las normas que rigen cada uno de los países. Por ejemplo, aquí nos habla a nosotros que se rige la conducta musulmana en las dos áreas de la vida, dice, incluso en los negocios. El código se deriva de dos fuentes. En primer lugar está el Corán y está el Hadís. En el Hadís encontramos todos los productos que son prohibidos dentro de ese país. Todos los vamos a encontrar en el Hadís, pero también está en coherencia con el Corán. ¿Para qué? Para que una empresa tome en consideración si va a internacionalizar y pretende entrar en el Medio Oriente, entonces debe de respetar el Corán y el Hadís para poder comercializar productos a tal grado de que si va a vender cervezas u otros productos que se encuentran en el Hadís que son prohibidos, no pueden publicitarlos en el idioma del Medio Oriente como cerveza, sino que tendría que ser con el nombre que ellos lo usan en forma internacional. Escuchen bien todo lo que prohíben ellos, ¿verdad? Está bien explícito, ¿verdad? Ok, ¿cómo evitar problemas legales, asuntos comerciales importantes? Es evidente que el entorno legal global es muy dinámico y complejo, por lo tanto el mejor camino a seguir es obtener ayuda legal experta. Sin embargo, el experto en marketing astuto y proactivo puede hacer mucho para evitar que surjan conflictos, en primer lugar, sobre todo en los asuntos relacionados con la jurisdicción, las patentes y las marcas comerciales, las cuestiones antimonopolio, la licencia y secretos comerciales, el soborno, así como la publicidad y otras herramientas de promoción. Los capítulos 13 y 14 analizan las regulaciones de actividades específicas de promoción. En síntesis, aquí queda reflejado realmente que antes de internacionalizarnos, antes de ser expertos en marketing internacional o en mercadotecnia internacional, nosotros debemos conocer tanto las leyes, las culturas, las políticas, todo lo que se respeta y todo lo que se promueve dentro de ese mercado internacional al cual nosotros vamos a participar. Tenemos la intención de formar parte. Ejemplo, si vamos a entrar a India, si vamos a entrar a Alemania, si vamos a entrar a Cisjordania, donde vayamos a entrar nosotros, lo primero que debemos conocer es su cultura, sus leyes y sus políticas. Es lo primero para que nosotros la podamos respetar y no violemos ninguna de sus leyes, no violemos su cultura y respetemos sus políticas, ¿verdad? Que quede bien claro, todos podemos internacionalizarnos, todos podemos internacionalizarnos a través de la importación o a través de la exportación, pero recuerde que nos podemos internacionalizar también montando nuestras propias empresas dentro de esos países extranjeros, respetando la cultura, las leyes y las políticas. Lo repito por enésima vez para que nos quede claro. Veamos la jurisdicción. ¿Qué nos dice la jurisdicción? Nos dice, el personal empresarial que trabaja en el extranjero debe de comprender el grado en que está sujeto a la jurisdicción de los tribunales del país anfitrión. El término jurisdicción
tiene que ver con el marketing global, ya que recurre a una autoridad judicial para que dictamine sobre determinados tipos de asuntos que surgen fuera de las fronteras de un país o ejerza autoridad sobre individuos o entidades de diferentes países. Los empleados de empresas extranjeras que trabajan en Estados Unidos deben comprender que los tribunales tienen jurisdicción en la medida en que se demuestre que la empresa realiza negocios en el estado donde el tribunal tiene su sede. El tribunal puede examinar si la empresa extranjera mantiene una oficina, busca negocios, posee cuentas bancarias u otras propiedades o tiene agentes u otros empleados en el estado en cuestión. En un caso reciente, Revlon demandó a United Overseas Limited en el distrito de la Corte del Sur de Nueva York, Tribunal Federal de la Primera Instancia para el Distrito Sur de Nueva York. Revlon acusó a la empresa británica por incumplimiento, acusó a la empresa británica por incumplimiento, de contrato, argumentando que no había comprado algunos champús de especialidad según lo acordado. Argumentó falta de jurisdicción y pidió al tribunal que desestimara la queja. Revlon rebatió con el argumento de que la unidad estaba de hecho sujeta a la jurisdicción del tribunal. Revlon citó la presencia de un letrero de la unidad colocada arriba de la entrada de la oficina de la empresa de Nueva York, en la que la unidad tenía 50% de participación en la propiedad. El tribunal negó la petición de anulación de la unidad. La jurisdicción jugó un papel importante en dos controversias comerciales recientes. En una se enfrentaba Volkswagen y General Motors. Después de que el jefe de compras a nivel mundial de General Motors, José Ignacio López de Arriotua, fuera contratado por Volkswagen en 1992, su antiguo empleador lo acusó de robar secretos comerciales. Volkswagen aceptó la jurisdicción del tribunal estadounidense en la controversia, aunque los abogados de la empresa solicitaron que el Tribunal Federal de Primera Instancia, con sede en Detroit, transfiera el caso a Alemania. La jurisdicción también fue un problema en una controversia comercial en Eastman Kodak y Fuji Photofilm. Kodak alegaba que el gobierno japonés ayudó a Fuji en Japón bloqueando la distribución de las películas Kodak. El gobierno estadounidense transfirió el caso a la Organización Mundial del Comercio, a pesar de la opinión expresa de muchos expertos de que la Organización Mundial del Comercio carece de jurisdicción en quejas sobre comercio y política de competencia. Entonces, ahí nos cita varios ejemplos de la jurisdicción. Entonces, debemos nosotros trasladar el caso donde corresponda al momento de efectuar una queja. De ahí tenemos la propiedad intelectual. Esto es muy importante, definitivamente. Yo recuerdo, antes de entrar en la cuestión de la propiedad intelectual, yo recuerdo que en cierta ocasión, tal vez familia de ustedes, salió un profesor del Instituto Ibueras de Tegucigalpa, que era un man muy alumbrado, y entonces empezó a hacer una investigación científica para quitarle el aire a los contadores que marcan el agua al llegar a las casas. Entonces los contadores marcan tanto la entrada del líquido, pero también marcan el aire, y entonces te cobran el líquido y también te cobran el consumo de aire. Entonces este profesor, muy inteligente él, empezó a hacer investigaciones cómo hacer que solo los contadores solo marcaran el líquido. Entonces lo logró. Pero inmediatamente que el extranjero se enteró de su investigación, se lo llevaron para el extranjero y perdimos esa propiedad intelectual nosotros. Él prometió volver, ¿verdad?, al país para ejecutar esos cambios y toda la cuestión. Sinceramente, yo no sé si regresó, realmente no creo que lo haya hecho, ¿verdad? Porque, como les digo, la propiedad intelectual se pierde por puro desconocimiento o el poco o bajo o ningún apoyo de parte del gobierno central de nuestro país.
Entonces nos dice propiedad intelectual, patentes, marcas comerciales y copyright. Vamos a continuar entonces con este tema. Y nos dice, las patentes y marcas comerciales que están protegidas en un país no lo están necesariamente en otro, por lo que los expertos en marketing global deben asegurarse de registrarlas en cada país donde lleven a cabo negocios. Escuche bien, no solo las vamos a registrar en nuestro país, sino donde nosotros vamos a hacer negocio, ahí la vamos a registrar nuestra marca o patente. Una patente es un documento legal formal que otorga a un inventor el derecho exclusivo de fabricar, usar y vender un invento durante un periodo específico. Por lo general, el inventor representa una actividad inventiva que es novedosa o no obvia. Una marca comercial se define como una marca, lema, dispositivo o emblema distintivo que un fabricante añade a un producto o paquete específico para distinguirlo de los bienes producidos por otros fabricantes. Un copyright, derecho de autor, establece la propiedad de un trabajo creativo escrito, grabado, representado o filmado. La violación de la propiedad intelectual adquiere diversas formas. La falsificación es la copia y producción ilegal de un producto. Una falsificación asociativa o imitación usa un nombre de producto que difiere un poco de una marca reconocida, pero que es suficientemente similar para que los consumidores la asocien con el producto original. Un tercer tipo de falsificación es la piratería, es decir, la publicación o reproducción ilegal de una obra protegida por el derecho de autor. La falsificación y la piratería son muy importantes en la industria de películas cinematográficas, música grabada, software de cómputo y publicaciones literarias. Las empresas de estas industrias elaboran productos que pueden copiarse con facilidad y distribuirse a nivel masivo. En particular, Estados Unidos tiene un interés personal en la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo porque es el país de origen de muchas empresas que están en la industria antes mencionada. Sin embargo, Estados Unidos enfrenta retos significativos en países como China, un experto comentó. Los intentos actuales para establecer una ley de propiedad intelectual, sobre todo en China continental, no han logrado resolver las dificultades de conciliar los valores legales, las instituciones y las formas generadas en el occidente con el legado del pasado de China y las limitaciones impuestas por circunstancias presentes. En síntesis, nosotros podemos entonces ver que existen diferencias entre la propiedad intelectual, dicho como patentes, ¿verdad? Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ahorita está a punto de registrar la segunda o tercera patente en nuestro país. Están las marcas comerciales y están los copyright. Entonces, por ejemplo, a Coca-Cola, si ustedes se acuerdan, tiene una copia de ellas en China donde no se llama Coca-Cola, sino que se llama de otra forma, pero que es competencia directa de las gaseosas, ¿verdad? Y, por ejemplo, Levi's, vamos a encontrar artículos que se llaman Levi's, por ejemplo. Nike, que encontramos, me acuerdo que habían salido unos zapatos que se llamaban Tums, que se habían hecho bien famosos entre los jóvenes y toda la cuestión. Y después salieron otros que se llamaban Tom, otros que se llamaban Ratón, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la imitación en cuanto a lo de las marcas, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos tiene penas bien severas para los que entran en este tipo de ¿cómo se le puede llamar a esto? Conflictos con los dueños de las marcas comerciales, las patentes o el copyright, ¿verdad? Que ya se sabe que son libros que han escrito y entonces algunas personas solo toman y no hacen referencias, por ejemplo, como con normas APA y toda la cuestión de dónde sacaron esa información y lo hacen ver como propio. Entonces todo eso es penado bien severo en Estados Unidos.
En el caso 5.5 presentado al final del capítulo describe algunos de los problemas que encuentran las empresas a medida que tratan de hacer respetar las marcas comerciales en todo el mundo. En Estados Unidos, donde las patentes, las marcas comerciales y los derechos de autor se registran ante la Federal Patent Office, Oficina Federal de Patentes, el tenedor de la patente conserva todos los derechos durante la vida de la patente, aun cuando el producto no se produzca o venda. La Trademark Law, la ley de marcas de 1946, conocida también como la ley Lanham, incluye las marcas comerciales de Estados Unidos. El presidente Reagan decretó la Trademark Law Revision Act, ley de reforma de derechos de marcas, en noviembre de 1988. Esta ley facilita a las empresas el registro de nuevas marcas comerciales. La protección de patentes y marcas comerciales en Estados Unidos es muy buena y la ley estadounidense tiene como guía el precedente de casos judiciales ya resueltos. Para registrar una patente en Europa, una empresa tiene la opción de presentar una solicitud en cada país o recurrir al European Patent Office, Oficina Europea de Patentes con sede en Múnich, para el registro de patentes en un número específico de países. Con sede en Múnich Una tercera opción pronto estará disponible. La Common Patent Convention, la Convención de Patentes de la Comunidad, permitirá que un inventor presente una solicitud de patente que tenga vigencia por los 25 países firmantes. En la actualidad, los procedimientos de patentes en Europa son muy costosos debido en parte al costo de la traducción del documento técnico a todos los idiomas de los países de la Unión Europea. Hasta mediados de 2004, el problema de traducción seguía sin resolverse. En julio de 1997, en respuesta a las quejas, la Oficina Europea de Patentes instituyó una reducción del 19% en el costo promedio de un registro de patentes para 8 países. En fechas recientes, Estados Unidos se unió a la OMPI, regido por el Acuerdo de Madrid de 1891 y el aún más flexible Madrid Protocol, Protocolo de Madrid. En 1996, el sistema permite a los propietarios de marcas comerciales buscar protección hasta en 74 países con una sola solicitud y cuota. Escuche bien, entonces ya queda registrado en 74 países esa patente o marca o copyright. En ocasiones las empresas encuentran maneras de aprovechar las fallas jurídicas u otras oportunidades únicas que ofrecen las leyes de patentes y marcas comerciales en países específicos. A veces las personas registran marcas comerciales en mercados nacionales locales antes de que la entidad corporativa real solicite la protección de su marca comercial. Por ejemplo, Starbucks solicitó la protección de su marca comercial en 1997 en Rusia, pero no abrió ningún café en ese país. Sergei Zuikov, un abogado de Moscú, presentó una petición ante los tribunales en 2002 para cancelar el reclamo de la marca comercial de Starbucks porque esta no se había utilizado en el comercio. Desde el punto de vista técnico, Zuikov está tan solo aprovechando la cláusula del Código Civil ruso, aunque ha sido denunciado como un usurpador de marcas comerciales, no está violando la ley. Zuikov ha ofrecido vender a Starbucks de Seattle su marca por $600,000. Escuche bien, este man identificó una debilidad en la ley rusa y aprovechó para registrarla a su favor, porque como nunca había funcionado, entonces encontró esa debilidad de que no había protección de parte de la ley rusa y la hizo propia, pues ahora se la vende en Seattle, menciona él. Bueno, ok. La preocupación internacional sobre cuestiones de propiedad intelectual en el siglo XIX dio lugar a dos acuerdos importantes. El primero es la International Convention for the Protection of Industrial Property, Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, conocida también como la Unión de París o la Convención de París. Esta convención se remonta a 1883 y hoy en día es reconocida por casi 100 países. Este tratado facilita los registros de patentes
en múltiples países al asegurar que una vez que una empresa presenta una solicitud en un país firmante, se le otorga un derecho de prioridad en otros países durante un año a partir de la fecha de la solicitud inicial. Una empresa estadounidense que desea obtener derechos de patentes en el extranjero debe solicitarlo a la Unión de París en un periodo de un año después de presentar su solicitud en Estados Unidos o arriesgarse a la pérdida permanente de los derechos de patente en el extranjero. En 1886 se formó la International Union for the Protection the Literary and Artistic Property, Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Literaria y Artística, conocida también como la Convención de Berna. Este fue un acuerdo histórico para la protección de los derechos del autor. Hay otros tratados que son dignos de mención. El Patent Cooperation Treaty, Tratado de Cooperación en materia de patentes. Cuenta con más de 100 estados firmantes, incluyendo Australia, Brasil, Francia, Alemania, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, los Países Bajos, Suiza, la Federación Rusa y otras antiguas repúblicas soviéticas y Estados Unidos. Los miembros constituyen una unión que proporciona ciertos servicios técnicos y coopera en la presentación, búsqueda y examen de solicitudes de patentes en todos los países miembros. La Oficina Europea de Patentes regula solicitudes para la Convención Europea de Patentes, que tiene vigencia en la Unión Europea y Suiza. Un solicitante puede presentar una sola solicitud de patente que incluye a todos los estados que forman la convención. La ventaja es que la solicitud estará sujeta tan solo a un procedimiento de concesión, aunque las leyes nacionales de patentes permanecen vigentes bajo este sistema. Las patentes aprobadas tienen vigencia en todos los países miembros durante un periodo de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. En fechas recientes, el gobierno de Estados Unidos ha dedicado mucho esfuerzo diplomático a mejorar el entorno mundial para la protección de la propiedad intelectual. Por ejemplo, China acordó ingresar a la Convención de Berna en 1992. El 1 de enero de 1994, China se convirtió en firmante oficial de la PCT. Después de años de debate, Estados Unidos y Japón aceptaron realizar cambios en sus respectivos sistemas de patentes. Japón prometió acelerar el examen de patentes, eliminar los obstáculos para su entrega y permitir que las solicitudes de patentes se presenten en inglés. A partir del 7 de julio de 1995, el acuerdo con el GATT, las nuevas patentes estadounidenses se otorgan durante un periodo de 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud. Antes, las patentes eran válidas durante un periodo de 17 años a partir de su concesión. Por lo tanto, las leyes de patentes estadounidenses ahora concuerdan tanto con las de la Unión Europea como las de Japón. No obstante, incluso con los cambios, las patentes en Japón son más cortas que en Estados Unidos. En consecuencia, empresas como Caterpillar no han podido proteger las innovaciones importantes en Japón, porque productos muy similares a los que fabrican las empresas estadounidenses pueden patentarse sin temor o incurrir en violación de patentes. Escuche bien, o sea que Caterpillar pierde oportunidad de mercado debido a productos genéricos que se realizan en Japón. Otro aspecto clave es la protección de patentes de software a nivel global. Aunque las leyes de derechos de autor protegen el código de cómputo, este no se aplica a la idea representada en el software. A partir de 1981, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos amplió la protección de patentes al software. Microsoft tiene más de 500 patentes de software. En Europa, las patentes de software no se autorizaron bajo la Convención de Múnich. Sin embargo, en junio de 1997, la Unión Europea indicó que estaba lista para revisar las leyes de patentes de tal manera que incluyeran el software. La tabla 5.2 clasifica
a las 10 empresas que recibieron la mayoría de las patentes estadounidenses en 2005. IBM, que ha ocupado los primeros lugares cada año desde 1993, genera más de $1.000 millones en ingresos mediante la licencia de patentes y otras formas de propiedad intelectual. Hewlett Packard posee más de 16.000 patentes a nivel mundial. Jóvenes, después viene la ley antimonopolio. Este video me salió un poquito largo, gracias a Dios que ya tenía espacio nuevamente. Vamos a continuar en otro video si Dios así nos lo permite. Sean felices, Dios les bendiga, estamos en contacto.